Hola, amada iglesia, es un privilegio, un gozo para mí poder saludarles, también a los que están aquí en la congregación, en este lugar. De verdad que es un privilegio y estoy muy emocionado porque hoy es el inicio, o básicamente la antesala, el abrebocas para toda esta campaña de sumergirnos en la palabra de Dios y de verdad que va a ser muy, 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 muy edificante para todos. Así que prepárense, tomen sus Biblias en sus manos y hagan conmigo una oración que el Señor pueda hablarnos hoy. Puedan los niños también ahí orar, porque para ustedes también esta enseñanza. Podamos todos decirle: Padre amado, aquí estamos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos hoy entregarte nuestras vidas, entregarte este tiempo que tú has dispuesto, y queremos pedirte que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, que tú nos corrijas y que tu palabra sea aplicada de manera poderosa en nuestra vida para transformarnos y para hacer la voluntad que tú quieres en nosotros, para hacer eso que tú has destinado que haga en nuestras vidas. Por favor, háblanos. Hoy disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros oídos, nuestros ojos, para que tú hagas lo que has querido hacer en esta mañana. Enséñanos y usa la vida de José. Toma sus labios, toma su voz, su mente y háblanos y enséñanos tu palabra. Eso queremos aprender. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿están listos? Vamos entonces a tomar la Biblia porque vamos a empezar a hablar de la palabra de Dios, de la escritura de la Biblia. Y quisiera contarles una historia personal. Cuando yo tenía como unos 15, 14 años, yo había ido a la iglesia desde niño, más pequeño como desde los 11 años. Pero en esa época me dio por ser el chico inteligente. Entonces yo ya me creía más inteligente que mis papás, hasta más inteligente que Dios. Y entonces empecé a decir que, bueno, yo podía creer en Dios porque al fin y al cabo era lógico que hubiera un Dios creador o una fuerza superior. Pero me negué a creer en el Dios de la Biblia y en la Escritura. Yo decía, pero bueno, ¿quién me puede asegurar que ese es el Dios verdadero, que la Biblia es verdad, etcétera? Y la verdad es que en ese tiempo, a pesar de que uno hace esas afirmaciones tontas, ni siquiera se toma la tarea de investigar y de poner a prueba la Biblia en lo que dice y en ponerse a pensar de fondo. Realmente creo que en esa época, y muchos de nosotros quizás hemos estado en esa posición en la que nos hacemos los escépticos inteligentes, pero realmente no tomamos inteligencia para examinar las cosas. Y quizás uno se deja guiar por lo que siente, por lo que más le gusta, o por lo que escuchó de otros, o por lo que más le conviene creer, por ese diosito, ese ídolo que solo existe en nuestra mente. Y quisiera que pudiéramos entender que de no ser por una revelación especial que fue iniciativa de Dios hacia nosotros, estaríamos prácticamente sin posibilidades de saber exactamente qué es la verdad, porque estaríamos a disposición de lo que a cada cual se le ocurra. Si aquí a Diego se le ocurre una cosa sobre Dios, a Alejandro otra, a mí otra, pues al fin y al cabo, ¿cuál será de todas esas la verdad? Quedaríamos a expensas de la cabeza de cada cual. Y quisiera que pudiéramos empezar a pensar que Dios se ha revelado de una manera especial, y en términos de la teología y de lo que uno aprende, hay dos tipos de revelación de Dios. Una que es la revelación general, que tiene que ver con la revelación de Dios en la naturaleza. Y por la revelación general, yo estaba en ese punto y todos por lo menos en ese punto estamos, y no tenemos excusa para entender que hay un Dios que es eterno, que tiene un poder eterno y que es divino y que trajo al lugar todas las cosas. Lo dice Romanos 1:18. Voy a leerlo para que ustedes no se desgasten porque ahorita tienen que estar leyendo mucho y buscando. Dice que desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que ninguno de nosotros tiene excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y creyendo ser sabios se hicieron necios, ahí estaba yo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La revelación general nos deja a medio camino, nos deja a puertas de conocer algo más allá de simplemente al Creador eterno y divino. De todas formas, no quiere decir que no seamos responsables de darle honor a ese Dios creador y darle gracias.
Pero la Biblia es revelación especial, aparte de la creación, Dios se cruzó en el camino de la humanidad, se cruzó en nuestro camino, Dios intervino en la historia, Dios habló. Y la Biblia es el registro de esa revelación de Dios. Y la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Ahora miremos de manera muy general qué es la Biblia. La Biblia, pues, de hecho viene de la palabra Biblia, como biblos o libros, que ustedes tienen una biblioteca. Precisamente la Biblia es una conexión de libros, significa literalmente libros. Quizás lo vemos como un solo libro empastado, pero realmente se compone de varios libros. Yo no sé si los niños ya saben de cuántos libros en total se compone la Biblia. ¿Lo saben? Bueno, pues se compone de 66 libros, o que son unas obras literarias más pequeñas que están todas reunidas. Y se divide en dos partes principales. ¿Saben cuáles son? El Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento viene de una palabra latina que es testamentum y que significa pacto o acuerdo. Y básicamente la Biblia tiene esas dos divisiones que tienen que ver con un pacto entre Dios y la humanidad. Un antiguo pacto que se dio en el monte Sinaí entre Moisés y la nación de los judíos. En Éxodo ustedes lo pueden leer, en Deuteronomio. Pero ese pacto antiguo era una anticipación de un nuevo pacto o de un nuevo testamento. Y los profetas lo hablaban en términos de que en ese momento Dios haría a un pueblo suyo de entre todas las naciones y que ese pueblo Dios escribiría sus palabras en sus corazones. Y ese nuevo pacto es el cumplimiento de muchas de esas promesas redentoras que Dios había hecho a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el mismo Génesis 3:15, se habla después de que Adán y Eva pecan y el Señor está dando una maldición y un juicio a cada uno al hombre, a la mujer y a la serpiente. En Génesis 3:15 a Satanás, a la serpiente, le dice que será aplastado por un descendiente humano de Eva, o sea, un descendiente de la mujer. Y esa promesa se cumplió en el nuevo pacto, en una persona, en Cristo. También dice, por ejemplo, muy temprano en Génesis, que a través de un hombre, de Abraham, y específicamente no de él, sino de su simiente, o de un descendiente, su simiente en singular, todas las naciones del mundo serían benditas. Génesis 22:18. Y así sucesivamente vamos a empezar a encontrar una cantidad de cosas que nos conectan el antiguo pacto con el nuevo pacto, siendo este nuevo pacto un cumplimiento de muchas de esas cosas. Ahora vamos acá, hemos hablado de varios números. El primero que es la Biblia, que es un libro, que es único, que tiene 66 libros y que tiene dos partes principales que son Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Participen, tranquilos. Bueno, yo sé que en las casas los niños ya lo están diciendo, 39 libros. Y esos libros son de diversos géneros literarios. Hay relatos históricos, hay proverbios, hay salmos, hay poemas, etc. Y el Nuevo Testamento, a ver cuántos tiene. Pueden participar. 27 libros que también son de diferentes géneros literarios. O sea, la Biblia no se puede leer toda como si fuera un solo género literario. Cada libro tiene su género y hay que leerlo acorde a eso. Vemos relatos históricos en el Nuevo Testamento, cartas, parábolas, un género de hecho que se llama apocalíptica, entre otros géneros. Y quiero enseñarles un número, me lo enseñaron mis hijas, aunque sé que por ahí es famoso, un número que nos ayuda a recordar, como un número telefónico, que nos ayuda a recordar esta consistencia de la Biblia. Y ese número empieza así, y los niños lo van a escribir en sus hojas, ¿cierto? Empieza con un indicativo. El primer indicativo es el número 1, es como el indicativo de Canadá y de Estados Unidos, pero no porque haya algo especial. El primer indicativo es el número 1 y escríbanlo ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que es único, no hay otro como él, como la Biblia. El segundo número de este teléfono es el número 2, porque está dividida en dos partes, Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces el número va más 1, 2 y después sigue 39, porque esa es la cantidad de números del Antiguo Testamento. Entonces vamos ahí, 239, ahí vienen cuál es el siguiente número. 27, porque es la cantidad de libros del Nuevo Testamento. Y el último número de este teléfono, ¿cuál será? 66. Aquí Olguita está participando, no sé si la escuchan, pero ya está aquí, parece que ya se lo sabía. Entonces el número es más 1, 239,
27:66. Así que no se les olvide marcar ese número. Ahora quisiera que pudiéramos buscar un pasaje en 2 de Timoteo capítulo 3. Si ustedes pueden ir en sus Biblias, y eso incluye a los niños. Niños, tomen sus Biblias y busquen 2 de Timoteo. Está en el Nuevo Testamento, es una de las cartas de Pablo a uno de sus discípulos, Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. Capítulos es el número grande que está en la Biblia y versículos son los números pequeñitos. Entonces estamos en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, vamos a leerlo. Y quiero que mientras leemos este pasaje podamos identificar 4 cosas, y son las que vamos a desarrollar en esta porción de la mañana. Y ustedes van a identificarlas ahí. La primera es: ¿cuál es el propósito de la escritura? O sea, cuando encuentren la palabra para, entonces ahí ustedes van a encontrar, esa es. Vamos a ver también de qué se trata la Biblia. O sea, de qué persona es que habla, y también les voy a dar una clave, tiene que ver con una persona que está ahí. También vamos a intentar encontrar cuál es el origen, la procedencia de la Biblia. Claro que fue escrita por hombres que escribieron con pluma y papel, o pergaminos, pero tiene una procedencia que es lo que la hace especial. También ahí lo dice. Y la cuarta cosa, miremos cuál es la utilidad que tiene. O sea, ¿útil para qué? Y también el pasaje lo dice. Entonces, vamos a leerlo y ustedes van a descubrir conmigo esto. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Dice Pablo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda escritura, o toda la escritura, es dada por inspiración de Dios, o en algunas versiones dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En algunas versiones dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los niños hace unas semanas aprendieron ese versículo en Olivar Kids, me pareció excelente. Toca volver a mandarles el video para que lo repasen. De hecho, yo también aprendí mucho con el video. Y quisiera que pudiéramos ver la primera cosa, y es el propósito de la Sagrada Escritura. Y quizás uno podría empezar a hacer una lista gigante de muchas cosas que la Biblia puede hacer. Pero aquí Pablo está hablando de una cosa que quizás tiene la prioridad, una de las prioridades principales, y está en el versículo 15. Este Timoteo desde niño sabía las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Así que la Escritura, la Biblia tiene un propósito, Dios le ha dado por un propósito, y es para darnos sabiduría a nosotros, pero para algo especial, y es para nuestra salvación, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que esta Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, como dice Pablo ahí a Timoteo, te puede hacer sabio. Y no pienses solamente en Timoteo, sino piensa en ti. Esta Escritura me puede hacer sabio a mí. Pon tu nombre ahí, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y quisiera que viéramos algo, que es que la Biblia no es un fin en sí misma. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque algunos quizás podemos llegar a endiosar la Biblia como si fuera, mejor dicho, casi igual a Dios. No, la Biblia no es un fin en sí mismo, sino que da testimonio de alguien. Y de hecho Jesús, con los expertos de la ley de su época, en Juan 5:39, yo lo voy a leer, les dijo: ustedes escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las demás no son la fuente de vida eterna, sino dan testimonio de Cristo, y tenemos que ser conscientes de esto, porque en Él sí está la vida eterna. Por eso, bajo la supervisión divina, el objetivo de la Biblia es llevar a nosotros, a los lectores, a recibir el perdón de Dios en Cristo, y de ese modo tener la vida eterna en la relación con el Dios trino, el Dios verdadero. Así que esta vida eterna tiene que ver con el testimonio de Cristo, tiene que ver con Dios. De hecho, a mí me impresiona cuando Jesús está orando al Padre en Juan 17:3. Yo lo voy a leer para que ustedes no tengan que buscarlo, aunque tomen nota. Juan 17:3. Jesús
está orando al Padre y explícitamente dice que es la vida eterna. Y quizás difiere de la idea que tenemos de estar por la eternidad en las nubes con arpas cantando por la eternidad. Tiene que ver con algo más emocionante. Y miren lo que Jesús dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, Él está orando al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que esta vida eterna que está dada de testimonio en las Escrituras, que tiene como objeto a Cristo como nuestro Salvador, esta vida eterna se trata de conocerle. Y mientras estemos en esta tierra, nosotros como creyentes en Cristo, como personas que hemos sido salvados, mientras estemos en esta tierra, la Biblia es la fuente de conocimiento y revelación de Dios. Y por eso es tan importante. Ahora quisiera que viéramos algo, una aplicación de lo que pasó en la vida de Timoteo. Porque en segunda de Timoteo 1:5, unos capítulos antes, ustedes leen que Pablo está mencionando que Timoteo fue instruido por dos mujeres, por dos familiares de él, por su abuela, que se llamaba Loida, y por su madre, que se llamaba Eunice. Y ellas fueron las que instruyeron a este joven Timoteo desde niño en las Sagradas Escrituras. Yo creo que ustedes piensen algo. Yo no creo que Timoteo, digamos, hay niños bien nerdos, ¿cierto? Pero yo no creo que Timoteo fuera el caso, y muchos, la mayoría no lo somos, de que por iniciativa propia, entonces empezamos a leer la Biblia, a estudiarla, y mejor dicho, un niño no hace eso por sí solo. Necesita la ayuda de unos padres, en este caso de una mamá, de una abuela, y eso Pablo lo reconoce y ve que es una clave para que en algún momento ese Timoteo, con ese conocimiento que tenía desde la niñez de las Escrituras, entrara en razón y dijera: sí, necesito a Cristo, sí, necesito la salvación que es en Jesús, necesito poner mi fe en Cristo. Así que aquí quiero dejarles un reto a las mamás, a los papás, a las abuelas, a los abuelos que creen que de pronto ya no tienen nada que enseñar y que ya simplemente se dedicaron a quedarse jubilados y descansando en sus casas. Por favor, enséñale la palabra a tus nietos, a tus niños. Padre, enseña las Escrituras a tus hijos. Que esos niños desde su niñez aprendan las Sagradas Escrituras, y esa palabra de Dios es poderosa. El Espíritu Santo la aplica a sus vidas para la salvación, la aplica a nuestras vidas para salvación y también para santificación, que eso lo vamos a ver en el último punto. Así que no desmayen, no desfallezcan en aprenderla, en enseñarla y en practicarla. Ahora, teniendo en cuenta esto, quisiera que pensáramos algo. Si el propósito de la Escritura es darnos sabiduría para la salvación por la fe en Cristo Jesús, entonces ustedes así como una encuesta, esas que le hacen a uno, por favor califique 5 para menos importante, 1 para nada importante. Entonces quiero preguntarles, ¿ustedes qué dirían que es la importancia de la Sagrada Escritura? ¿En una escala de despreciable? ¿O algo común? ¿O mucha importancia? ¿O diría críticamente importante? Y yo creo que entraría dentro de esa categoría, si tiene que ver con nuestra eternidad y nuestra salvación, y tiene que ver con la revelación de Dios. Ahora la pregunta es, si es críticamente importante, ¿tiene esa importancia en tu vida diaria, en nuestra vida diaria? Eso es importante. O aún podríamos hablar a aquellos que todavía están muertos en sus delitos y pecados y que saben dentro de sí que no tienen la sabiduría para la salvación, que no son salvos por su fe en Cristo. Y a ellos yo les digo que se arrepientan de sus pecados, es decir, que los confiesen, que se aparten de ellos y que vean a Jesús como su Salvador y Señor. Hoy puede ser el día de su salvación. Listos, ahora vamos a volver a 2 de Timoteo 3:15 para mirar nuestra segunda cosa, y es ese tema. Si el propósito es la salvación por la fe, esa salvación por la fe es en alguien, y yo no sé si ustedes pudieron notar que ahí dice en Cristo Jesús. No es simplemente tener una fe sincera en quién sabe qué cosa o en que Diosito es muy bueno y me va a salvar. Tiene que ver con una persona en especial, y es Cristo Jesús. Así que nuestra segunda cosa que vamos a aprender es que el tema de la Escritura tiene que ver con una persona, y esa persona es Cristo. Quizás los que han estudiado algo de teología o cosas así,
a veces se habla de la Biblia visto desde una panorámica general en términos, por ejemplo, del pacto, de los pactos, ¿cierto? Otro, por ejemplo, en términos del tema del reino de Dios, otros en términos de dispensaciones o de etapas de la revelación. Y yo creo que una forma o una cosa como podemos simplificar el tema de la Biblia, así viéndolo desde arriba como un todo de todos esos libros, tiene que ver con Dios mismo y su revelación culminante en la persona de Jesucristo. Y quiero que ustedes puedan buscar ahí Hebreos 1, un poco más adelante, segunda de Timoteo, no muy adelante, un poquito más adelante, busquen Hebreos capítulo 1. Y ustedes ahí se van a dar cuenta, búsquenlo, me voy a dar tiempo, se van a dar cuenta que Dios ha hablado, que Dios se ha revelado, y no pocas veces, y no de pocas formas. Y además que esa revelación es una revelación que tiene una unidad, como un todo, no es como que son dos cosas diferentes, sino que hay una unidad y también hay una continuidad de esa revelación y también hay una culminación de esa revelación en alguien. Mira lo que dice Hebreos 1, ¿ya lo tienen? Espero que sí en sus casas, por favor, porque no me quiero demorar mucho. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, a mí me impresiona esto, en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo. Miren la continuidad de la revelación, ¿se origina en el mismo Dios? Ahora en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, como la cúspide y la máxima expresión de la revelación de Dios, o de la culminación de la revelación de Dios. Ese Hijo Jesucristo, Jesús de Nazaret, Dios que se hizo hombre, completamente Dios y completamente hombre. Aquel quien el apóstol Juan dice que es el verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Hijo en quien las profecías, las promesas, los anhelos y las anticipaciones bajo el antiguo pacto encuentran su cumplimiento perfecto, su significado, su culminación en la vida de este hombre que es Dios mismo, de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Jesucristo. Así que ese evangelio tiene que ver completamente con la persona de Cristo. La escritura tiene que ver completamente con la persona de Cristo. Pablo en 1 Corintios 15, también quisiera que lo buscaran para que pudieran ver ahí. 1 Corintios 15 también es una de las cartas de Pablo a una iglesia en Corinto. Búsquenla por favor. Ahí Pablo está hablando a los corintios del evangelio que les ha predicado. Y ese evangelio que les ha predicado es por el cual son salvos. Y ese evangelio tiene que ver completamente con la persona de Cristo. 1 Corintios 15:1. Dice Pablo: además les declaro, hermanos, por favor léanlo conmigo, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual están firmes, por el cual asimismo son salvos, si retienen la palabra que les he predicado, si no es que han creído en vano. Porque primeramente les he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, mira lo que dice ahí, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sí lo están viendo ahí? Es importante porque este mensaje del evangelio, este mensaje que es el poder de Dios para salvación, está centrado en la persona de Cristo, pero tiene un contexto que son todas las escrituras, porque de Él se tratan. Entonces quisiera que pudiéramos empezar a hacer un ejercicio de ponernos unos lentes. Yo traje mis gafas, esos son supuestamente para evitar los efectos del computador. Pero imagínense que ustedes se pusieran unos lentes a través de los cuales van a empezar a ver la palabra de Dios, a ver la escritura, a ver la Sagrada Escritura, a la luz del evangelio, a la luz de Cristo y la revelación desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y a la luz de nuestra propia salvación.
De hecho, Jesús mismo en Lucas 24, 25, Lucas 24, búsquenlo también, que quiero que ustedes puedan ver lo que Jesús está diciendo a sus discípulos o a sus seguidores. Cuando Jesús muere, muchos de sus seguidores quedan confundidos porque se supone que Jesús era el Mesías que iba a restaurar el reino de Israel, iba a liberarlos de la dominación de los romanos. Y Jesús muere y como que todos quedaron así como desparchados, cada uno váyase para su casa porque esto no funcionó. Pero ellos no entendían, y Jesús resucitado en el camino de Emaús se encuentra con unos de ellos. Ellos están precisamente pensando en todo eso y Jesús les dice, Lucas 24, versículo 25, Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Yo no sé cómo lo diga su versión, pero aquí Jesús, por lo que está diciendo, cogió la Biblia que tenían en ese momento, es decir, el Antiguo Testamento, y empezando desde Moisés, o sea, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los libros de Moisés, y pasando por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. ¿Qué quiere decir? Que Jesús le estaba ayudando a sus discípulos, a nosotros, a ponernos las gafas y ahora sí entender que todo esto se trataba de él. Lucas 24, 44, vayan unos versículos más adelante. Jesús sigue hablando con sus discípulos, ahí es otra escena, pero más o menos el tema es el mismo. Y Jesús les dice: estas son las palabras que les hablé. Estoy en el versículo 44, Lucas 24, 44. Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí. ¿En dónde? Yo no sé cómo lo digan sus Biblias. La ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Él está diciendo 3 lugares ahí específicamente, y no sé si ustedes saben, pero Jesús está haciendo una referencia directa a todo el Antiguo Testamento cuando está diciendo Moisés o la ley de Moisés, profetas y salmos. Nosotros tenemos dividida nuestra Biblia de una forma diferente, pero los judíos la dividían en esas 3 partes grandes. Le llaman Tanakh, que es la ley, los profetas y los salmos, todo el Antiguo Testamento. Y Jesús está aludiendo a todo el Antiguo Testamento, de que ahí se están cumpliendo todas las cosas que están escritas sobre él. Mira lo que dice el versículo 45. Y esa para mí es la petición que yo le he dado al Señor, para que en todo este proceso de nuestra vida, entrando a la palabra de Dios, podamos experimentar eso que experimentaron los discípulos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Es como que ellos estaban viendo borroso y ahora tienen el entendimiento correcto para comprender las escrituras, todas las escrituras. Así que con estas gafas vamos a entender que las escrituras se tratan del evangelio de la gloria de Cristo. Vamos a ver al Mesías, al ungido, vamos a ver al Cristo, al siervo sobre el cual Dios carga los pecados de todos. Isaías 53, sufre nuestro castigo, que es objeto de la ira y santa y justa de Dios. Ese que no conoció pecado, hecho pecado, ese santo y bendito que es hecho por nosotros maldición, ese justo muriendo por los injustos, ese que resucitó al tercer día y se levantó, como decía el Antiguo Testamento, esa garantía de nuestro perdón y nuestra salvación, porque Él se levantó y venció la muerte. Con esa comprensión y con esas gafas de las Escrituras vamos a ver a Jesús, al Cristo, al Señor, al Dios eterno, al postrer Adán, al perfecto unigénito Hijo de Dios, el perfecto profeta, el perfecto sacrificio, el cumplimiento de la profecía, el maestro que superó a todos los del Antiguo Testamento, el gran sumo sacerdote, el gran sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Rey perfecto, el Príncipe de paz, el fiel y verdadero, el que está sentado a la derecha del trono de Dios en el lugar de máximo honor, cuyo reino no tendrá fin. Así que la Biblia se trata de alguien. Se trata de Dios y no de nosotros. Y déjenme confesarles algo, y que yo mismo tenía la costumbre de leer la Biblia para ver en dónde me encontraba ahí, dónde me podía encontrar identificado yo con esos personajes, qué me podían enseñar esos hombres de la Biblia, qué podía aprender de la fe de Abraham,
el hombre de la fe, ¿qué podía aprender de la obediencia de Moisés, de la mansedumbre de Moisés, perdón, de la obediencia de Noé, de la mansedumbre de Moisés, de la valentía de David, de la sabiduría de Salomón, del poder de Elías, de la santidad de Isaías? Pero lo que no sabía es que me estaba perdiendo de vista de que la Biblia no se trataba principalmente de ellos, y mucho menos de mí, sino se trata de Dios que está revelándose, se trata de Dios que está dándose a conocer en la historia, se trata de Dios actuando en las vidas de personas como ellos, en naciones, en el mundo, y ahora en nosotros en este tiempo. Se trata de Dios en todo el despliegue de su carácter perfecto, de su eterno poder, de su santidad, de su justicia perfecta, de su amor perfecto, de su fidelidad perfecta, de su misericordia. Y cuando empecé a leer la Biblia con esa óptica, quedaba impresionado al ver el Dios que tenemos. Y déjenme decirles algo: cuando lees la Biblia así, buscando conocer al Dios verdadero, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado, entonces no te quedas con las obras, sino que vas a beber de la fuente de agua viva. Si eres salvo en Cristo, un día tú vas a ver a Dios cara a cara, vas a conocerlo, sin velos, sin cubiertas. Pero por el momento, un cristiano en esta época de tu vida, al leer sobre Dios en la Biblia, ¿sabes qué haces? Tienes cada día un destello de esa gloria, un destello de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y por eso quiero retarles a acercarse a la Biblia como esa fuente de conocimiento de Dios. Y conocerle a Él, ¿saben qué? Nos transforma a nosotros, nos cambia, por supuesto que sí. Nos permite ver cuán necesitados y cuán pobres somos en espíritu, cuán sedientos de justicia estamos. Y entonces así, ¿saben qué pasa? Seremos bienaventurados, porque de los tales es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu, porque los tales serán saciados. Así que cuando entendemos quién es el Dios verdadero y cuánto Él nos ha amado en Cristo Jesús, entonces eso a mí por lo menos me pone todos los pelos de punta, eso me abruma y no puedo hacer otra cosa, no podemos hacer otra cosa sino amarle a Él, sino rendirle toda nuestra vida, sino vivir para Él y para conocerle. Ese amor verdadero de Dios nos llena, rebosa cada área de nuestra vida y podemos experimentar lo que significa que el reino de Dios ya está entre nosotros. Así que les quiero poner un reto en este segundo punto, y es que tomen sus lentes y puedan ver las Escrituras con esos ojos abiertos y con la comprensión correcta, y que puedan encontrar la plena satisfacción de toda su vida en el presente y para la eternidad en conocerle a Él. Hasta aquí hemos visto que la Biblia, la palabra de Dios, tiene un propósito para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Tiene un tema que tiene que ver con Dios mismo y su revelación culminante en Cristo. Y ahora vamos al tercer punto. Volvamos a 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Estábamos leyendo ahí que dice que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora miren cuál es el origen de la Biblia. ¿Esos 66 libros equivalen a la palabra de Dios? Porque una cosa es decir que hay un libro y otra cosa es decir que ese libro es la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa frase, inspirada por Dios, en el griego es una sola palabra. En español son tres, inspirada por Dios. Pero literalmente en el griego es teo de Dios y nestos como de soplada. Literalmente significa soplada por Dios, dada por el aliento de Dios. Y aquí fíjense que Pablo está hablando de la escritura, o sea, se está refiriendo a que esa revelación escrita es equivalente
a la palabra de Dios porque ha sido soplada por Dios, es inspirada por Dios. Así que la Biblia tiene un origen divino, tiene un origen en Dios. Esa escritura tiene un origen en Dios. Y a pesar de que tiene su origen en Dios, Dios utilizó a hombres, así que uno podría hablar de una doble autoría de las escrituras. O sea, autores, hombres, escribieron como seres humanos que pensaban, que tenían experiencias, que tenían sus sentimientos también, pero que Dios supervisó en el proceso de escribir. De modo que esas palabras que quedaron ahí escritas, que quedaron registradas en los escritos originales, fueron las que Dios quería que quedaran. Y eso se le conoce como inspiración verbal plenaria de las escrituras. Recuerden que nosotros tenemos traducciones de la escritura y además que son traducciones basadas no en los originales, porque de hecho ya perecieron, una hoja no dura tanto. Entonces, nosotros tenemos traducciones de copias de los originales, pero lo que entendemos es que Dios activamente inspiró a estos hombres para que escribieran esas palabras. En 2 de Pedro 1:19, esto lo voy a leer, pero tomen nota de este pasaje. 2 de Pedro 1:19 y 21. Pedro está hablando también de ese acto de inspiración de Dios como el originador de la escritura y de la profecía. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:19. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que entendemos que la Biblia tiene un autor, pero varios escritores. Y quiero que pensemos en una analogía. Por ejemplo, si uno contrasta la Biblia con un libro como el Corán, o como el libro que hubiera escrito Buda, o que hubiera escrito Krishna, o que yo hubiera escrito un libro, imagínense que hubiera escrito un libro yo. Estos libros son escritos por un escritor, un único escritor, y así un único autor, o sea, la misma persona que lo escribió todo fue el autor del libro, y uno lo lee y tiene pues congruencia dentro de todo lo que dice, porque está escribiendo una sola persona. Pero la Biblia es especial porque son 66 libros distintos y fueron escritos por más de 40 personas distintas, y fue una colección que se recopiló en un periodo de 1500 años, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes distintos, por personas de diferentes rangos sociales, niveles de educación. ¿Y cómo es posible, a menos de que este libro tenga un autor, que es Dios, que todos esos escritores hayan tenido tal congruencia y tal simetría tan maravillosas? Y es porque tiene un autor, Dios, pero varios escritores. Eso de por sí, dice un escritor, R.C. Sproul, dice, una manera en que la Biblia demuestra su propia autoridad es su coherencia y simetría maravillosas. Su congruencia a través de los siglos y de las plumas de múltiples autores es algo que es asombroso. Así que uno podría hacer varias sesiones de apologética de la Biblia y de la palabra de Dios, pero a los escépticos quiero retarlos a que la pongan a prueba, que no sean como fui yo, poco diligentes, sino simplemente simplistas por conveniencia, para no creer. Ahora quisiera ver cómo es que esa palabra de Dios, esa escritura, tiene precisamente autoridad. Por eso el indicativo número 1 del teléfono, ¿se acuerdan cuál es el primer número? El indicativo, el 1 más 1. Porque ¿qué lo hace que sea único, que tenga una diferencia de todos los demás libros que puedas leer de motivación, de superación, de ciencias, de matemáticas en tu vida? Es porque tiene autoridad, porque tiene un origen en Dios. Y Jesús mismo, Cristo mismo, confirmó esa autoridad de toda la escritura, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Miren, por ejemplo, Jesús, cuando ustedes leen en los evangelios, Jesús menciona a las escrituras literalmente y se refiere a todo el Antiguo Testamento.
De hecho, Jesús llama, por ejemplo, a las escrituras, o sea, a lo que se había escrito, lo llama palabra de Dios, o sea, igual a esas dos cosas. Por ejemplo, miren lo que dice en Juan 10:35, se lo voy a leer. Él dice: si llamó Dios dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Jesús está hablando ahí. Entonces Jesús dice que a unas personas vino la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es la misma escritura. Palabra de Dios igual a escritura en los labios de Jesús. Jesús también menciona esas divisiones del Antiguo Testamento completas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y alude a que eso es la palabra de Dios y hay cumplimiento de todo eso en su persona. Jesús a veces también menciona libros individuales, por ejemplo, menciona los salmos, menciona el libro de Daniel, por ejemplo. También enseña sobre sucesos que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, él habla de la creación de Adán y Eva en el principio. Él habla del arca de Noé y el diluvio cuando está hablando de los últimos tiempos. Él habla de Sodoma y Gomorra. Él habla de Jonás y el gran pez, como hechos que ocurrieron realmente, no como mitología de los antiguos israelitas. Jesús está hablando y ratificando la autoridad e historicidad de esos relatos. De hecho, a Jesús, cuando se le pregunta sobre el divorcio, en qué casos es lícito dar carta de divorcio a una mujer, saben que Jesús, siendo Dios, siendo el que prácticamente pudiera decirnos algo nuevo sobre el matrimonio y sobre este tema, Él no hace eso, sino que Él dice: ¿no habéis leído? A mí me impresiona eso porque Jesús lo dice así: no han leído, y se está refiriendo, si no han leído ya las escrituras, que el que los creó en el principio los hizo varón y hembra. Jesús mismo se remite a lo que dice las escrituras en Génesis como autoridad para definirse sobre diversos asuntos. Así que yo les reto a que ustedes puedan tomar la palabra de Dios como su autoridad en cada área de sus vidas. Aún respecto a la inspiración de la escritura, Jesús también dijo, por ejemplo en Mateo 12:36, dijo: el mismo David dijo por el Espíritu Santo. O sea, Jesús está diciendo que David escribió eso por el Espíritu Santo. Está confirmando la inspiración de la escritura. Jesús también explícitamente, cuando fue tentado, hace citaciones directas de la escritura. ¿Se acuerdan cuando era tentado por el diablo que él decía: escrito está? Se estaba refiriendo a la palabra escrita y estaba citándola como aquella que podía darle esa victoria sobre la tentación. Cuando estaba en la cruz, ¿saben Jesús qué fue lo que dijo? Citó el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús entrega su espíritu, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y saben, estaba citando también un salmo, Salmo 31:15. Jesús nos está mostrando que Él consideraba las escrituras del Antiguo Testamento como autoridad y como verdad. Así que hagamos lo mismo nosotros. Ahora miremos respecto del Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que el Nuevo Testamento Jesús lo haya también ratificado si no se había escrito para el momento en que Jesús estuvo? Pues déjenme decirles que sí, Jesús habló o garantizó el Nuevo Testamento, por así decirlo. Cuando Él le prometió a sus discípulos que vendría el otro Consolador, el Espíritu Santo, dice Él que ese Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho, y además los guiaría a toda verdad. Es decir, Jesús nos prometió y garantizó que sus enseñanzas iban a ser comprendidas por los apóstoles y también recordadas por ellos. Y de hecho, esa fue la base sobre la que se edificó la iglesia, la doctrina de los apóstoles. Es decir, las enseñanzas de Jesús a través de los apóstoles que el Espíritu Santo les recordó, les permitió entender. Y ese es el Nuevo Testamento. Ese es el resultado de esa promesa de Jesús. Así que desde la venida del Espíritu Santo, la iglesia quedó con los apóstoles y finalmente ahora quedamos con el registro de sus escritos, que es el Nuevo Testamento. A pesar de que no todos los libros del Nuevo Testamento los escribieron apóstoles, sí se puede rastrear la conexión apostólica con cada uno de los libros. Por ejemplo, Marcos no era uno de los 12 apóstoles, pero era un asociado cercano a Pedro, por ejemplo. Lucas tampoco era uno de los 12, pero era un asociado muy cercano a Pablo. Santiago y Judas no eran de los 12 apóstoles, pero eran hermanos de Jesús y de hecho fueron columnas de la iglesia en Jerusalén junto con los apóstoles. De hecho, los mismos apóstoles, cuando ustedes leen las cartas, hay una carta en segunda de Pedro, Pedro está
haciendo referencia a los escritos de Pablo. O sea, ellos ya en su época, en el siglo I, cuando estaban escribiendo y haciendo ministerio, ya sabían que había escritos de Pablo, de Pedro y entre ellos, y los reconocían como autoritativos, de hecho con la misma autoridad que las escrituras del Antiguo Testamento. Mira lo que Pedro está diciendo en 2 de Pedro 3:15, dice: y consideren la paciencia de nuestro Señor, y considerar la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Pedro está hablando de Pablo. Según os ha escrito, está hablando de los escritos de Pablo, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, aquí Pedro está diciendo que las otras escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, es equivalente a las escrituras de Pablo en autoridad, porque también, así como los indoctos tuercen las de Pablo, también tuercen las otras escrituras. Entonces ellos mismos ratifican la autoridad apostólica y la autoridad del Nuevo Testamento como continuidad del Antiguo Testamento. Ahora quisiera darles algunos datos rápidos digamos, apologéticos respecto a la Biblia. La Biblia contiene profecías que se cumplieron, y a pesar de que hubo profecías cumplidas del Antiguo Testamento para el Antiguo Testamento, si uno solamente se fijara en las profecías que se cumplieron del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y específicamente en la persona de Cristo, esto es algo que es inexplicable de poder entender. Quizás ustedes dirán: pero es que eso, o sea, se lo inventaron. No hay posibilidades. O sea, se sabe que el Antiguo Testamento fue terminado siglos antes de que Cristo viniera. O sea, no había posibilidad de escribirlo al mismo tiempo para que cuadrara. No hay opción de eso. Y en Jesucristo se cumplieron muchísimas predicciones del Antiguo Testamento. Un escritor dice que los matemáticos han calculado la probabilidad de que se cumplieran en un solo hombre 16 predicciones, y la probabilidad es de 1 en 1045. O sea, prácticamente es imposible que eso pase. Y ustedes pueden decir: bueno, pues uno podría manipular las cosas, ¿no? Pues lee el Antiguo Testamento y luego hace que su vida cumpla todo eso. Pero piensa en eso: ¿cómo podría uno manipular el lugar donde nació? Imposible. ¿Cómo manipular la resurrección, por ejemplo? ¿Cómo arreglar en qué familia iba a nacer, de qué linaje iba a venir yo, en qué tiempo de la historia iba a entrar en la historia, porque de hecho hasta eso estaba profetizado? ¿En qué nación iba a nacer? ¿Cómo manipular también la reacción de la gente hacia mí? ¿Cómo manipular el tipo de muerte que iba a vivir o la época en que iba a vivir? Y todo esto apunta a que la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios habla sobre el futuro y eso se cumple. Ahora hay otro punto acá un poquito apologético, y es el tema de la preservación de la Biblia. O sea, ¿será que esos manuscritos que tenemos o de los cuales se basan nuestras traducciones son confiables? ¿Representan los originales? Si es que Dios inspiró los originales. Pues déjenme decirles algo: si Dios inspiró a las personas para escribir la palabra, pues a pesar de que la Biblia no dice que también iba a preservarla, pues podemos intuir que Dios también cuidaría que fuera preservada suficientemente o con suficiente precisión para tener el mensaje que Él quería. Y ahí tenemos que recurrir a manuscritos que no son el original. Y es obvio, porque el original se desgastó. Imagínense si uno tuviera que usar un libro. Yo tengo unos libros de la universidad y hasta las hojas están todas amarillas, todas feas. Yo creo que si pasaran 100 años ya tocaría hacer una copia, ¿cierto? Entonces los originales no se preservaron, pero sí hay copias. Y cuando uno mira los manuscritos y hace digamos que la crítica de esos manuscritos que tenemos disponibles, se da cuenta que eso apunta a una precisión importante del texto como tal al ser preservado. Miremos por ejemplo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el manuscrito más antiguo que se tenía, data del siglo X después de Cristo. Entonces eso parece pues demasiado tiempo después del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aquí hay tres cosas que podemos ver para confiar en esos manuscritos. Una es que hay manuscritos de diferentes procedencias, de Palestina, de Siria y de Egipto, del Antiguo Testamento, y concuerdan, entre ellos concuerdan muchísimo y con la copia que tenemos del siglo X. ¿Eso qué quiere decir? Que
esos manuscritos están basados en un texto más antiguo que ellos, mucho más antiguo, una tradición, por así decirlo, común a esos tres lugares, Palestina, Siria, Egipto, como para que después del tiempo todavía preservaran esa consistencia uno contra otro. También los manuscritos, esos del siglo X, son muy similares a los de la Septuaginta, que es una versión griega que data del siglo II y siglo III antes de Cristo. Y además de eso, hace poco, relativamente poco, se encontraron unos manuscritos, unos rollos del Mar Muerto, básicamente unas copias del Antiguo Testamento que datan del siglo I después de Cristo. O sea, es un salto del siglo X al siglo I. Y lo impresionante de esto es que cuando comparaban los manuscritos del siglo X con los del Mar Muerto del siglo I, eran prácticamente idénticos, palabra por palabra. Las diferencias, por ejemplo, un manuscrito de Isaías que se encontró casi completo eran 95% iguales, y las diferencias de 5% eran obvios errores de pluma y variaciones ortográficas. Y eso deja ver que los judíos, parte de lo que hicieron como pueblo de Dios fue preservar la escritura, fue copiar los textos de una manera muy reverente y conservarlos, aún al punto de que ellos guardaban la cuenta de cuántas letras había en cada línea del texto, cuántas líneas había en cada párrafo, y eran muy reverentes a la hora de copiar la escritura. Así que tenemos una alta fidelidad en las copias de las que disponemos del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, esta vez tengo que ser más breve, también tenemos una cantidad de manuscritos. De hecho, algunos escritores mencionan que son más de 5.000 manuscritos, bien sea entre fragmentos o libros completos o copias completas del Nuevo Testamento. Y esos manuscritos, la mayoría datan del siglo II y siglo III, es decir, apenas un siglo después, o sea, manuscritos de esa época, de los originales. Y haciendo crítica textual, es decir, comparando los manuscritos que hay disponibles, prácticamente se tiene el 100% del Nuevo Testamento, o sea, de todo el texto del Nuevo Testamento, haciendo crítica textual, y estamos seguros del 99.5% de todo el texto. O sea, hay como unas 40 partes del Nuevo Testamento donde no estamos seguros de la lectura original. O sea, no es que no la tengamos, solamente que no sabemos de cuál de las variantes que tenemos sería la original, pero alguna de esas es. Bueno, en cierto modo, aún esas diferencias en esos puntos que quedan no son algo crucial, o sea, no va a cambiar las doctrinas del cristianismo ni va a trastornar toda la fe cristiana. Entonces, quiero que piensen algo para poner esto en contexto, porque a veces uno es tan escéptico, pero a veces es un escéptico tonto. Porque, miren esto, la Ilíada de Homero, por ejemplo, que es uno de los libros más famosos de la antigua Grecia, solamente existen 643 copias de la Ilíada, y obviamente muy lejanas a la época en que la escribió Homero. Del Nuevo Testamento hay más de 5.000 manuscritos o piezas de manuscritos. Otra, por ejemplo, Julio César escribió unos textos, Las Guerras Galas se llamaba, y solamente se cuenta con 10 copias de esos textos, también muy tardías, y los escépticos no dudan de eso. O por ejemplo Platón también. Hay cientos de manuscritos de sus obras, pero esos manuscritos son el más antiguo del año 1000 años después de que Platón existió. Pero uno no es tan escéptico con Platón, ¿cierto? Entonces asombra tener la abundancia de copias del Nuevo Testamento y tan cercanas al momento en que fueron escritas, o tan tempranas, por así decirlo. También tantas fuentes disponibles, porque no tenemos un solo libro del Nuevo Testamento, sino tenemos evangelios de 4 personas distintas, tenemos cartas de Pablo, una cantidad de cartas, tenemos cartas de Juan, cartas de Pedro, tenemos variedad de fuentes, y eso también es una cosa importante, que son contextualmente creíbles, es decir, que hablan de cosas del siglo I, de nombres del siglo I, lugares del siglo I, y que todo eso corresponde con lo que la arqueología ha encontrado hoy en día. De hecho, por ejemplo, Lucas, que es uno de los más precisos en cuanto a esos detalles históricos, los historiadores creían que Lucas había inventado una cantidad de nombres y de títulos y de cosas porque no sabían. Pero toda la arqueología y todos los descubrimientos que se han hecho más bien están apuntando a que Lucas tenía razón, o sea, de que Lucas vivió en esa época. De hecho, sabía cómo se le decía a los gobernantes de los diferentes lugares. Por ejemplo, en Tesalónica se le llamaba politarcas. ¿Quién iba a saber eso si se lo hubiera inventado después?
porque así se le llamaba, en Éfeso se le llamaba guardianes del templo a unas personas. En Chipre, por ejemplo, procónsul. Y esos títulos que utiliza Lucas son los que se han encontrado que eran los que se utilizaban en ese momento. O por ejemplo en Malta él lo llama el primer hombre de la isla, al líder de la isla. Y cada uno de esos títulos se ha confirmado que así lo usaban los romanos. De hecho Lucas, por ejemplo, nombra en total 32 países, 54 ciudades y 9 islas, y no comete ningún error al mencionar nada de esto del siglo I. Así que la palabra de Dios tiene un origen sobrenatural, es inspirada por Dios y usted la puede poner a prueba y va a pasar la prueba. Ahora, para terminar, finalmente la palabra de Dios es útil y es suficiente. Segunda de Timoteo 3:16 dice ahí: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la escritura tiene una utilidad práctica también para nosotros, para transformarnos. Es como que la salvación tiene dos momentos: nuestra salvación, que se evidencia en nuestra santificación, y la Biblia es parte esencial en este proceso. Así que si tú no sabes qué es la verdad, pues deja que la palabra de Dios te enseñe qué es la verdad. Si no sabes si estás actuando mal, deja que la palabra de Dios te redarguya, es decir, que te muestre lo que estás haciendo mal en tu vida. Si estás equivocado o no sabes si lo estás, deja que la palabra de Dios te corrija. Si no sabes qué es lo correcto, pues entonces deja que la palabra de Dios te instruya en justicia, es decir, te enseñe qué es lo correcto. De hecho, Jesús, cuando oró al Padre por sus discípulos, le dijo al Señor: santifícalos en tu verdad. Y después dijo: tu palabra es verdad. Así que hoy en día, quizás por el surgimiento del humanismo, del modernismo, de la posmodernidad, nosotros hemos llegado a creer que nuestro razonamiento es más importante y es más autoritativo, que nuestras emociones tienen más autoridad, o que la Biblia quizás ya está pasada de moda y entonces tenemos que empezar a renovar el cristianismo y empezar a aprender de los últimos descubrimientos de la psicología y de las humanidades y de las ciencias, y entonces queremos enseñarle a Dios cómo es que Él tiene que haber enseñado, cómo es que Él tenía que habernos dicho, qué es lo que tenía que haber significado su palabra. Pero lo que vemos es que la palabra de Dios es útil y también es suficiente. ¿Qué quiere decir que es suficiente? Que tiene todo el contenido necesario para hacer que tú y yo, el hombre de Dios, seamos perfectos. Y quiero que vean las palabras que utiliza: la palabra perfectos, la palabra enteramente preparados para toda buena obra. Esas son palabras que indican la suficiencia de la palabra de Dios. Así que si algo necesitamos, si algo necesitas, si algo necesita tu familia, si algo necesitan tus hijos, es el poder de Dios a través de su palabra para que transforme nuestras vidas por el Evangelio de Jesucristo. De hecho, la Reforma Protestante, en la época de Calvino y de Lutero, se caracterizó porque volvieron a la autoridad de la palabra de Dios. Habían unas 5 solas, pero saben que de esas 5 había una que era la base de todas las demás, y era sola escritura. La sola escritura era la base de sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo idea o gloria, porque era la base de todo el conocimiento que tenemos de Dios y de la fe y del Evangelio. Así que yo les animo y les invito a que podamos continuar, o para algunos iniciar este viaje de aprender la palabra de Dios durante estos 50 días de campaña, donde vamos a aprender cómo construir nuestra vida sobre la palabra de Dios, en donde vamos a aprender cómo puedo confiar en la palabra de Dios, donde vamos a aprender cómo nos cambia la palabra de Dios, cómo nos ilumina la palabra de Dios, es decir, cómo ver lo que Dios quiere que yo vea, cómo estudiar un pasaje de la Biblia, cómo entender el significado de un texto, cómo integrar la palabra de Dios a mi vida, y si estamos dispuestos a hacer la diferencia. Así que les reto a aprender la palabra, a practicar la palabra, a aprender cada enseñanza de esta campaña que viene. No se pierda ninguna de los fines de semana que vienen y ninguna de las actividades que hay asociadas. Los reto a que usted pueda pensar qué acciones necesita tomar en su vida diaria en relación a la Biblia. O sea, para que esa pasión por la palabra, además de ser un tremendo eslogan de nuestra iglesia, pueda ser
una realidad para tu vida, uno de los lemas de tu vida. Yo te reto también a adquirir tu Biblia, porque algunos quizá ni siquiera tienen. Compra tu Biblia, invierte en una Biblia. Te reto a regalar también una Biblia a alguien que tú conoces. Te reto a leer tu Biblia diariamente. Te reto a leer a tus hijos la Biblia. Te reto a enseñar la Biblia a otros. También a seguir un plan de lectura. En el boletín de la iglesia, si ustedes han visto ahí en la última página, ahí dice plan de lectura y aparecen lo que debería ir leyendo diariamente para leer toda la Biblia en un año. Entonces únase a ese plan o busca un plan, pero lee la Biblia. Da el paso para que tu mente sea renovada. No te amoldes a este mundo y puedas comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Como dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Oremos. Pueda usted orar ahí y decir: Señor, gracias porque tú no nos has dejado a la deriva, tú nos has dejado tu palabra escrita y tú has inspirado esa palabra y nos has dado conocimiento para salvación. Y queremos pedirte que este sea un tiempo muy especial para nuestras familias, para nuestras vidas, en que podamos conocerte más y que podamos edificar todo lo que somos sobre la roca que eres tú. Que puedas tú abrir nuestros ojos, darnos el entendimiento correcto de la palabra, que podamos deleitarnos en ti cada día. Aún perdónanos si hemos sido negligentes, perdónanos si hemos sido descuidados, perdónanos si hemos puesto nuestro intelecto, quizá nuestro razonamiento, nuestras sugerencias e ideas por encima de lo que dice tu palabra como autoridad. Y ayúdanos, Señor, a vivir con esa pasión por la palabra. Que podamos encontrarnos contigo, que puedas transformarnos, que puedas ser útil en nuestra vida de manera real para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos este tiempo de campaña en tus manos y nos disponemos para que tú nos enseñes, para que tú nos hables, para que tú nos transformes, para que tu palabra nos limpie, para que esa verdad tuya nos haga libres y para que esa verdad tuya renueve nuestra mente. Ponemos en tus manos nuestras familias, este tiempo, y quedamos en tu presencia, nuestro buen Dios, nuestro buen Salvador, nuestro buen Padre. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.